Hola chicos, buenos días, bienvenidos a todos. Justin, por favor, no te olvides de tomar la asistencia. Hay 13 participantes, justo a las 10 horas con minutos de hoy, martes 12 de octubre de 2021. Bien, vamos entonces a replantear. Hoy vamos a ver sobre el ciclo de vida de los proyectos, es decir, qué es lo que necesitan ustedes realizar, conocer a los proyectos, respecto a los proyectos que eh, en el momento que están desarrollando, cómo le deben hacer el tratamiento. ¿Sí? Bien, vamos a compartir la pantalla. Bien, tenemos allí compartida la pantalla. Cualquier duda que tengan, por favor, la pueden hacer a través del chat. Igual estén pendientes, estén atentos, porque seguirán haciendo, le confirmo que vamos haciendo cualquier inquietud para poder ocultar a través del chat. Bien. Entonces les indicaba, vamos a ver sobre el ciclo de vida de los proyectos, es decir, cómo nace, cómo crece, cómo se desarrolla y cómo muere un proyecto. Es decir, porque necesariamente en algún instante pues el proyecto tiene que cerrarse. Cuando hablo de cerrarse, significa que debe dejar de operar. Dentro de proyectos es importante que ustedes conozcan la estadística, ¿sí? Esa estadística que muy poca importancia le daban con los profesores, ya sea con el economista Saúl o con la licenciada Lumila López. No importa si se les daba mucho o poco, pero lo importante es que la estadística es importante en los proyectos. Bien. El ciclo de vida en los proyectos realmente no es más que etapas. Etapas, como más o menos le decía, nace, crece, se reproduce y muere. Es una secuencia lógica, es una secuencia que me permite metodológicamente hacer el análisis de los proyectos. Lógicamente, ya he tenido que hacer en algún momento la identificación del problema, pero ahora necesito saber cómo le puedo dar el tratamiento a ese proyecto, cómo necesito a ese proyecto tener que darle el correspondiente desarrollo hasta llegar a la obtención del producto final. Los proyectos a través del tiempo, como les decía, tienen un inicio, tienen una etapa de inicio, tienen una etapa de preparación y organización, luego viene la parte de la ejecución, que como pueden ustedes ver, prácticamente abarca el mayor tiempo posible y también la presión de trabajo y nivel de costos y de toma de decisiones es mucho mayor. Y finalmente, pues se termina con el cierre del proyecto, ¿no? Dentro del inicio del proyecto, realmente se debe tener un acta de constitución, un acta de inicio, un acta de cómo empieza, a desarrollarse el proyecto con responsabilidades, con términos de referencia, especificaciones técnicas, entre otras. Luego, en la etapa de organización, pues no es más que un plan, una planificación, en donde yo tengo un cronograma con una hoja de ruta, con hitos por cumplir y responsabilidades. Cuando ya se está ejecutando el proyecto, hay un entregable que debe estar a conformidad. Ese entregable a conformidad, realmente se requiere que ya sea el producto, ya sea el servicio, en base a los términos de referencia. Y finalmente, pues, en el cierre se hace un documento en este caso, ya no un acta de inicio, sino ya un acta de finalización, un acta de entrega-recepción. En cuanto al ciclo de vida de desarrollo de los proyectos, no importa si este es de software, no importa si este es de hardware, de infraestructura, de base de datos, no importa el tipo de proyecto informático, yo puedo hacerlo de manera escalonada, en cascada, y prácticamente los pasos, los procesos van a ser lo mismo. Asimismo, de acuerdo a la guía del PMBOK, se establece también
que este tiene un inicio, ellos lo mencionan así, tiene una etapa intermedia y tiene una etapa final. Todos estos enfoques son similares, pero lo importante es que hay que saber identificar el ciclo de vida del proyecto. El ciclo de vida del proyecto también, dependiendo la facilidad del producto o el negocio corporativo, yo lo puedo separar, ¿sí? Y lo puedo separar, en este caso, si es un negocio, yo tengo que planificar también, es decir, también está secuenciado hasta llegar a un abandono. Si es un producto, también llega a un abandono, tiene estudios de factibilidad, tiene estudios de adquisiciones, y si es el ciclo de vida de un proyecto, desde que se concibe, como lo había indicado, nace hasta que prácticamente finaliza. También el PMBOK, con un enfoque en el 2014, menciona que el proyecto tiene unas limitaciones. Todos los proyectos tienen limitaciones en las barreras antes de empezar a trabajar y antes de hacer los entregables. Lógicamente, yo necesito poder ingresar los insumos de entrada para que su proceso en ese momento se lo tenga que dar y posteriormente, pues, los entregables, ya sean en servicio o en productos, puedan ser utilizados por usuarios, puedan ser ya considerados como activos de los procesos empresariales. Bien, con esos antecedentes, necesitamos también nosotros tomar en cuenta ciertos elementos que yo debo considerar para preparar los proyectos, ¿sí? Ciertos elementos a considerar para preparar los proyectos. Yo he puesto 10, pueden haber muchos más, pueden ser mucho menos, pero se necesita una razón para poder preparar un proyecto. Entre ellos, resolver un problema. ¿Qué se espera? ¿Cuál es la finalidad del proyecto? Lógicamente que lo que se espera es que sea exitoso. Sí, exitoso no solo que termine, sino que también opere de acuerdo a los requerimientos y necesidades del cliente. En los proyectos van a haber involucrados que estarán a favor, involucrados que estarán en contra, unos que se benefician, otros que se afectan. Se tienen de parte de nosotros hacia el cliente. ¿Qué le ofrecemos al cliente? O el cliente hacia nosotros. ¿Qué quiere el cliente? O generalmente él va a decir, eso yo no era lo que quería, eso yo no le había pedido, no era lo que esperaba. ¿Cuáles serían las reacciones? ¿Cuáles serían las expectativas de alegría, de coraje, de media conformidad respecto al producto entregado? ¿Qué recursos requiero? Es decir, ¿qué materiales necesito? ¿Qué dinero necesito? ¿Qué maquinaria necesito? ¿Quiénes serán los responsables? ¿Cuál será el cronograma de trabajo? Y nunca olvidarse que en los proyectos siempre van a haber riesgos. En los proyectos siempre van a existir riesgos. Aquí estamos compartiendo otras de las tantas definiciones de proyectos, ya sea de la Real Academia de la Lengua Española, Naciones Unidas o del ILPES. Y todas pues enfocan en una situación en que es necesario dar una solución inteligente a un problema que resuelven necesidades humanas. Esa es la razón de ser de los proyectos. En este caso, pues yo voy a dividir, ya lo hemos visto, tengo una etapa de diseño de mi proyecto y tengo una etapa de desarrollo del proyecto, es decir, una etapa de preinversión y una etapa de inversión. Previamente, antes de empezar el diseño, yo requiero buscar las alternativas de solución más viables, más factibles, más óptimas en función de ciertos parámetros. Opciones que nos conduzcan, opciones, no acciones. ¿Sí? ¿Qué opción es la mejor? ¿Qué opción es la mejor? ¿Qué opción es la que más me conviene? ¿Qué opción es la que más conviene al cliente? ¿Qué opción es la que más conviene a todos? Muy bien. Una vez que se determina el proyecto a nivel de factibilidad, empieza a hacerse el diseño, es decir, todo está en papeles, todo está en análisis, todo es cualitativo, cuantitativo, pero sin comprometer recursos. Cuando ya está dado la aceptación de que eso es lo que realmente se quiere, entonces empieza a realizarse la ejecución del proyecto. Ahora sí, no hay marcha atrás, no hay marcha atrás de lo que ya tengo
diseñado. Es decir, una vez que compramos materiales ya no hay devolución. Una vez que se empezó la obra y ya se firmó un contrato, ya se torna la situación más compleja. Es decir, ya se hace el desarrollo de las obras, del producto, del servicio, y se hace el acompañamiento con una especie de supervisión, con una especie de ir fiscalizando. También tengo que indicarles que los proyectos pueden ser exitosos o fracasar, ¿sí? Si es que se dejan de cumplir ciertos aspectos. Apenas 8 después. Cuando no se hace un diagnóstico adecuado, es decir, que no se ha identificado la enfermedad del paciente adecuadamente, que no se ha identificado el problema o la necesidad insatisfecha del cliente, en ese caso puede ser fracaso. En tecnología hay que tener mucho cuidado con los cambios tecnológicos, es decir, la informática es dinámica y rápida. Por eso no utilicen modismos. Tecnología de punta, tecnología de última generación. La tecnología de punta o de última generación no es la misma del año 1980, no es la misma del año 2000, no es la misma del año 2021, ni será la misma de los años subsiguientes. Va variando. Por lo tanto, necesitan poner específicamente qué tipo de tecnología van a poner, qué tipo de tecnología van a utilizar. El contexto político también puede echar al traste ciertas situaciones cuando no hay acuerdo. Los cambios de gobierno pueden variar los compromisos que ya se habían tenido con anterioridad. Las relaciones comerciales y las variaciones de política económica también, cuando hay inestabilidad gubernamental, tienden a subir los precios. Los proveedores a veces no son lo suficientemente serios como para poder establecer o decir, ¿sabe qué? Vamos a realizar esto o lo de aquí o lo de más allá. La parte del entorno legal o institucional también es importante. Hay que verificar si la ley lo permite, si el reglamento lo permite, si las normas, las políticas lo permiten, respecto a si estoy utilizando ciertas compras sin autorizaciones, si es que estoy utilizando software pagado, software no gratuito. Y lógicamente la inestabilidad de la naturaleza, primero lo puse cuando hubo el terremoto y ahora lo considero, no sabemos si es algo natural o algo inventado, lo que estamos viviendo con el COVID. La inestabilidad de la naturaleza o la situación del cambio por el COVID ha hecho que los proyectos tengan muchas variaciones, ha hecho que el estilo de vida cambie. Ha despuntado la tecnología porque es lo que más se utiliza en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de crisis sanitaria. El Internet y tantos recursos que ya hoy en día casi que todos cuentan con los recursos tecnológicos como un computador, un Internet, un dispositivo móvil. Entonces, son las razones que deben tomar en cuenta para que el proyecto no fracase. Muchas veces nos centramos en esto, a ver, quiero desarrollar una página web y me centro. ¿Cómo la hago? La hago web de escritorio, la hago de esta manera, la hago para aplicación móvil, pero me olvido de estos aspectos. ¿Sí? Se interesan más en la parte técnica y dejan pasar por alto estos aspectos llamados razones para poder establecer la necesidad de continuar o no con el proyecto. Bien, hasta el momento tenemos 27, veo que algunos están que entran y salen de la plataforma. Toma en cuenta eso, por favor, Justin, que de pronto hay algunos que ya porque se conectaron 5 minutos, piensan o pensarán que ya está lista su asistencia. Bien. ¿Cómo tengo que empezar a generar el proceso de los proyectos? Yo tengo que formularlo, diseñando. Lógicamente, tengo que haber pasado por un proceso ya de factibilidad. Luego lo evalúo, lo reviso, chequeo precios, especificaciones técnicas, si hay en el mercado lo que requiero o no. Luego se vendrá un análisis de justificar el proyecto. Este pasará a un banco de datos. Si no justifica, simplemente se lo archiva y se lo desecha. Una vez que pasa al banco de datos, se toma la decisión de invertir. Si se toma la decisión de invertir, entonces listo, empiezan a ejecutar el proyecto. En caso de esa manera, pues empezaré a hacer una retroalimentación a lo largo del acompañamiento del ciclo del proyecto. O en caso de que no
se ha decidido invertir, el proyecto queda en espera, hasta que se tome la decisión de invertir. Y para esto yo necesito actualizar el proyecto. Los proyectos que no se ejecutan casi que inmediatamente y después de 3 meses, 5 meses, 1 año, 2 años, etcétera, en tiempo, necesito actualizarlo. ¿Por qué? Porque me pudo haber cambiado el problema para empezar, me pudo haber cambiado la tecnología a implementar, me pudo haber cambiado los costos, me pudo haber cambiado, es decir, que ya no tengo a disponibilidad miembros del equipo, ya han ido a otros proyectos o simplemente ya no están residiendo en la ciudad. O dirán, yo sí te acompaño, pero el precio del proyecto es diferente. Veo a Galo, a Gema, a Jonathan, por allí que todavía no se han etiquetado correctamente. Es apellidos y nombres, por favor. Galo, Gema, Jonathan, no sé quién más estará por allí. ¿Sí? Parece que son los únicos. Buen día, ya lo hago, profesor. Eso hay que hacerlo desde el inicio, por favor. No esperen que se les esté llamando la atención. Bien. Además, ya nosotros sabemos que tengo que hacer un análisis de factibilidad previo al diseño. ¿Sí? La parte socioeconómica tengo que determinar qué beneficios me va a dar el proyecto. Si técnica y operativamente y comercialmente va a cumplir con lo que el cliente requiere. Si el marco legal me permite o si tengo la disponibilidad económica para comprar licencias. Financieramente, tengo que ver si es recomendable invertir o simplemente no me conviene. La parte ambiental, ver que el proyecto no afecte, en este caso, demasiado tiempo encendido por generación de calor, consumo de energía. Ese consumo de energía me genera un impacto negativo que si no estoy haciendo nada, tengo que pagar sin estar haciendo nada. Aparte de eso, pues tengo que visualizar si no estoy generando alta documentación impresa. Bien. Dentro de la parte técnica, para mí es importante esos 3 aspectos, ¿sí? Lo que ustedes piensan y lo hacen documentalmente. La generación de información es el trabajo más importante. Digo más importante porque si el estudio, el análisis, tanto técnico como de ingeniería, no está correcto, ¿de qué me vale haber sacado un producto o mal hecho o un producto que no era lo que quería el cliente? Tengo que analizar todo desde el punto de vista de ingeniería, tengo que analizar todo desde el punto de vista técnico y que no me vaya a fallar. Dentro de la parte de viabilidad comercial es importante saber que el proyecto me va a permitir dar servicio a cierta audiencia del mercado que se tiene establecido dentro de esos parámetros. Bien. En cuanto al proceso de evaluación y análisis del proyecto, se lo hace siempre, desde que es parte de la idea hasta que está operando incluso. Siempre, desde la idea hasta su operación. Justin, veo que se retiraron 2 ya, ahora hay 25. Sí, no sé qué está pasando, falta de seriedad. Tienen una responsabilidad en un horario establecido. Y si no van a cumplir, pues simplemente no se hubiesen matriculado. Sí, esto no es cuestión de ingresar un momento. Sí, yo tomo muy en cuenta todos esos aspectos, por favor, señores estudiantes. Ahí tenemos 3 enfoques de cómo hacer los proyectos. Yo les decía al final de la clase pasada, parece que fue, que en el mundo sí hay dinero para ejecutar proyectos. Hay miles de millones. Lo que no hay son proyectos. Proyectos son los que no hay. Muchos creen o creemos que presentar un proyecto es simplemente el nombre, presupuesto y plazo. Nada más. Muchos creen que eso es un proyecto. No es así. Incluso a nivel de perfil, al menos yo ya tengo un diagnóstico, saber qué voy a solucionar, cuáles son los involucrados, beneficiarios, cuál es el grupo que se va a atender con ese proyecto. Ciertas aproximaciones de costos, ciertas aproximaciones, no de especificaciones técnicas, pero sí en el producto o servicio que se va a dar. Cuando ya hablo de un proyecto a nivel de prefactibilidad, es el perfil, pero con informaciones ya mucho más completas, es decir, donde yo
he analizado información de fuentes fidedignas donde se han definido variables, donde ya estoy determinando cómo se puede financiar el proyecto en cuanto a costos e ingresos. Pero el proyecto está completo cuando llega a la etapa de factibilidad, es decir, netamente completo, más o menos con el formato que nosotros hemos estado o tenemos en el trabajo, ¿sí? O tenemos en el trabajo. Entonces, es importante que tengamos de esa manera las condiciones para poder nosotros presentar el documento del proyecto. Incluso hasta esta parte de factibilidad, que netamente es un diseño, eso tiene un costo. Ustedes pueden vender el diseño del proyecto, pueden vender la documentación levantada. Eso vale dinero. Eso vale dinero. Bien. Todos estos aspectos de ciclo de vida, de cómo lo tengo que preparar, me puede servir para cualquier tipo de proyecto. Privado, no privado, industrial, de agropecuaria, de economía, de lo que sea. No importa si voy a dar un servicio, no importa si es de investigación, no importa si es un producto. No importa si el proyecto es pequeño, es grande, es local, regional. Lo que sí es cierto que esta teoría universal yo la puedo adaptar y aplicar a cualquiera de ellos. Hago esta aclaración porque normalmente, reitero, los profesores lo que le dicen, a ver, vamos a enseñarle a programar y les indican para la programación se necesitan estos pseudocódigos y estos son los procesos, etcétera, etcétera. Vamos a generar un servidor virtual, necesito esto y este y otro. Vamos a hacer una base de datos, requiero esto y esto y este y otro. Vamos a realizar una infraestructura IoT y le dicen todos los requerimientos, ¿verdad? Pero nunca les dicen, a ver, vamos a empezar por la parte de planificación, a ver qué es lo que vamos a hacer. Vamos a iniciar o a ejecutar la parte de lo que está diseñado en cuanto al requerimiento del cliente, pero lo hacen de una manera corrida. Hay que hablar con propiedad de estos términos. Hay cierto comportamiento y características que tienen los proyectos si este es privado o no privado. Normalmente cuando el proyecto no es privado, pues lógicamente ya la responsabilidad es mucho mayor. También me pueden demandar por un contrato firmado e incumplido. Bien. Por otro lado, también yo debo tener ciertos criterios básicos, ciertos criterios que deben ser claros para identificar los proyectos. Primero, yo necesito saber qué deseo hacer. Eso se llaman políticas, lo que deseo hacer. ¿Es posible hacer ese proyecto? ¿Es posible? Entonces son las posibilidades. De acuerdo a las posibilidades y a las políticas, ¿es necesario hacerlo? Entonces tengo que reconfirmar si esa necesidad está intacta. Entonces, si estos tres criterios son positivos, entonces manos a la obra, es lo que hay que hacer. Bien. ¿Alguna pregunta, por favor? Pueden hacerlo a través del chat. Bien. Como ya les vengo diciendo, normalmente estamos desarrollando proyectos de acuerdo al sentido común y lo que han aprendido durante estos 7 y este 8º semestre. Pero es importante que ustedes tengan un punto de partida, una línea base que les permita identificar qué es lo que verdaderamente quieren reconocer. ¿Sí? Ahorita entraron 2, por favor. ¿Me pueden indicar o explicar o justificar por qué razón ingresaron a esta hora? Ya llevamos casi media hora de clases. Hubieron 2 estudiantes que ingresaron, por favor. Buenos días. Yumo, ¿me ayudas a identificar quiénes fueron, por favor? Buen día, profesor. Yo tenía pantalla completa, ¿no? ¿Y el otro compañero? ¿Qué pasó? ¿Por qué ingresa recién?
Justin, por favor. ¿Quién fue el otro, por favor? Bailón y Balcázar están intermitentes. Quizás tengan problemas con su internet. Ya, pero necesitan igual No, justificar. lo que pasa es que, ingeniero, lo que pasa es que se me salió se me apagó la computadora y hasta que la volví a prender, ya perdí bastante tiempo es por eso. Ok, gracias. Bien, le decía entonces que es importante dejar atrás un poquito esa manera de cómo tradicionalmente o cómo por costumbre estaban haciendo los proyectos. Ya le dije yo, ustedes son ingenieros, ustedes no son empíricos. El ingeniero entonces tiene que marcar la diferencia y darle el toquecito técnico. Entonces, deben tener una línea base, un punto de partida a través de un problema de diagnóstico, ¿verdad? Entonces, una vez que hacen el diagnóstico, empiezan a ver cómo ejecutan el proyecto, cómo hacen seguimiento, cómo lo van validando, van armando, van probando, van armando, van probando, lógicamente reflejándome en lo que me dicen las especificaciones técnicas. Una vez que ya tengo mi proyecto, yo ya veo los resultados de impacto, es decir, valió la pena, fue exitoso o simplemente no me sirvió el proyecto. ¿Sí? Muchas veces, bueno, entregamos, cobramos, me voy. La satisfacción no solamente haber terminado el trabajo y cobrar, la satisfacción es saber que ese proyecto está funcionando y en algún momento decir, ve, ese proyecto lo hice yo. Porque muchas veces los proyectos buenos trascienden, los proyectos malos no trascienden. Pero sin embargo, cuando dicen que ese proyecto fracasó, no dicen yo lo hice. ¿Sí? Entonces, es integral el análisis que deben hacer. Olvidémonos ya de la costumbre, como se lo hace, olvidémonos ya de cómo lo estamos haciendo empírico. Reitero, van a ser ingenieros y denle esa diferencia, ese toque técnico que les haga marcar la diferencia con otros colegas o simplemente con el mercado. En este caso, vamos a ver el ciclo de proyectos BIC, es decir, voy a tomar como ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo. Ellos inician identificando ideas muy importantes, por cierto. Una vez que identifican las ideas, analizan los problemas y definen el objetivo. Posteriormente diseñan el proyecto, empiezan a hacer el análisis de ese diseño para que lleguen a la etapa de aprobación. Si está aprobado, ejecutan y una vez que ejecutan, pues empiezan a hacer las pruebas correspondientes para que éste se ponga en funcionamiento y atención al cliente. Bien, sin embargo, quizás muchos dirán, me estoy confundiendo porque me hablan de preinversión, me hablan de inversión y ahora me aparecen con otras temáticas. Pues bien, vamos a comparar cualquiera de los dos aspectos y lo que sí deben tener claro es que todos los proyectos tienen inicio y tienen final. Lamentablemente, de un país a otro, de una ciudad a otra, los lenguajes cambian, pero el significado es el mismo, o por lo menos la idea es la misma. Bien, el ciclo de vida del proyecto lo he puesto ahora de manera horizontal, ya no circular como estaba, y de cualquier otro proyecto también hay inicio de ideas, hay una parte de prefactibilidad, hay una etapa de factibilidad, la etapa de ejecución, operación, mantenimiento y puede llegar al abandono. Bien. Desde el inicio de ideas hasta la etapa de factibilidad se llama preinversión, es decir, es la etapa de diseño y desde ejecución hasta prácticamente antes del abandono es la inversión, ¿sí? Es la inversión. Como pueden ver, inicio de ideas coincide con inicio de ideas, la definición de objetivos es el estudio de prefactibilidad, el diseño y análisis y aprobación en la etapa de factibilidad, mientras que la parte de ejecución es con ejecución, operación y abandono con la evaluación ex post. Entonces, para tener esa aclaración. ¿De acuerdo, Danes? Listo. Bien, entonces, cualquiera que sea la institución que le enfoque, siempre deben utilizar terminologías que tengan un significado parecido o similar. Hay otros, por ejemplo, que lo representan de esta manera, ¿sí? Hacen el análisis del problema para saber y buscar una solución posteriormente a través de 9 procesos, en donde incluso el 9º proceso es la socialización del proyecto, es decir, presentarlo al cliente para ver si él está de acuerdo con todos los requerimientos que se están ofreciendo.
Esa es la etapa de factibilidad o preinversión, es una base conceptual en donde se realiza el diseño del proyecto. Una vez que esté aprobado, pues pasa a la etapa de materialización o la etapa de determinar un producto tangible en la etapa de inversión, en donde ya tengo que gestionar, dirigir, controlar. Y entra a una etapa de cierre o sesión para que el sistema empiece a funcionar. Ese es el ciclo de vida genérico también de un proyecto. Dentro de las etapas de ciclo de vida, yo puedo retroceder, puedo adelantarme. Es decir, es un proceso no lineal. Significa que tengo la posibilidad, pero ojo, en caso de que el proyecto sea flexible. Si el proyecto es rígido, es estricto, entonces no hay oportunidad de volver a regresar o de rediseñar. Realmente hay que tener un orden, eso sí, yo le debo crear un orden de lógica, ¿no? Primero hago el diseño, luego ejecuto. Yo no conozca que primero alguien ejecute y después hace el diseño, porque si no, ¿qué estoy construyendo? Simplemente escuché una página web, sí, pero esa no es la página web que yo quería. ¿Sí? Debo interactuar, debo ser preciso. ¿Sí? Debo ser preciso. Cada etapa del proyecto debe ser revisada, más o menos como el ciclo de vida en cascada, incremental, etc. ¿Sí? ¿Cómo surgen las ideas? Es importante que nosotros tomemos muy en cuenta cómo surgen las ideas. Las ideas surgen de muchas maneras, escuchando, viendo, asomándome a la ventana, estando en la calle, yendo en el bus, entre otros aspectos, revisando información. ¿Sí? Las ideas deben ser importantes. No puedo empezar a querer plasmar, materializar cualquier idea. Debo plasmar, debo materializar las ideas de gran interés, de gran importancia. Bien. Veamos, preliminarmente, se me ocurre como una lluvia de ideas. Alguien dice, quiero hacer sobre algo de informática. Muy bien, ¿qué quieres hacer sobre algo de informática? Quiero implementar un proyecto. Ok, miren, ve, ya empiezo con ideas. Alguien dice, quiero hacer una aplicación móvil, porque me he dado cuenta que no hay quien despache, voy a poner de ejemplo, que ya no es novedoso, ya no hay quien despache la atención de los pedidos de comida a domicilio. Entonces voy a hacer una aplicación móvil para deliveries, va a ser gratuitas, empiezo a identificar los deliveries, si yo tengo la oportunidad, yo mismo creo a los deliveries, es decir, yo los agrupo, yo los organizo, es decir, puede ser integral. ¿Sí? Miren, por ejemplo, el InDrive. El InDrive empezó aquí en Manta por allí con una otra cosa. Yo me recuerdo hace 4 o 5 años, le decía a los estudiantes, creen algo antes de que salga el InDrive. ¿Sí? Lo plasmaron en las tareas, lo plasmaron en los proyectos, pero quedaba hasta allí, ideas. Y sucede que aparece InDrive y el estudiante mismo se me aparecía, todavía estaban en clases, ingeniero, ya aparece otra aplicación. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Las ideas, sáquenlas adelante. Y no las mencionen hasta que no las tengan materializadas. Bien, las ideas ya vimos que yo las puedo identificar de muchas maneras. Hay muchos mecanismos de jerarquizar y priorizar cuáles son más importantes y seleccionarlas, ¿sí? En términos de costos, en términos de rapidez, en términos de que si va a ser un producto o un proyecto en que todo el mundo lo pueda aplicar. Por ejemplo, una aplicación móvil, hay bastante demanda, me refiero, hay bastante gente que la puede utilizar. Se me ocurrió en este momento, he estado viendo en estos días he estado viendo ciertas películas y veía en la película que esa persona, aparte de llevar su vida cotidiana, también era muy bueno para los juegos virtuales, los juegos informáticos. Sucede que se gradúa de la universidad y toma la decisión, tuvo la oportunidad de irse a 2 universidades buenas en Estados Unidos, pero prefirió quedarse en la universidad local. ¿Sí? ¿Qué hizo en la universidad local? Que era de menor jerarquía que las otras, por si acaso, ¿no? Pero fue a hacer lo que ella ya lo hacía. Me refiero,
lo que ella utilizaba, ¿sí? Los juegos, y siguió la carrera de diseño de juegos informáticos. Por lo menos hasta donde pude ver la película, tuvo una entrevista de trabajo, le preguntaron qué quería, qué no quería, qué hacía. Al inicio no convencía a los clientes hasta que ya se iba yendo y ella dice, pero podemos aumentarle tal cosa. Y algo importante que ustedes tienen que hacerle notar al cliente. Ella le dijo, ¿y no se han dado cuenta que si hacemos juegos virtuales de fútbol, yo puedo poner propaganda? El fútbol es uno de los deportes más populares a nivel mundial y podemos recopilar tantos y tantos miles de millones de dólares. Convenció a los clientes y empezó a trabajar. Esas son las ideas importantes que hay que ustedes informar al cliente o sacar adelante. Se me ocurre Manta Online. Manta Online, no sé, esa plataforma, voy a llamarla así, es de exalumnos de nuestra facultad. Ya tiene presencia. Incluso parte de lo de Manta Online son profesores actuales de la facultad, fundadores de Manta Online. Ya les decía que una de las claves de oro para los proyectos es tener buenas ideas de negocios o proyectos. No solamente es hacer un mouse bonito, sino hacer un mouse que me permita tener ganancias, tener un proyecto que me permita ir mucho más allá. Bien. ¿Dónde puedo encontrar los proyectos? Los proyectos los encontramos en todos lados, las ideas, perdón. Las ideas las encuentro en todos lados. Las encuentro en la calle. Al asomarme a la ventana o al balcón o a la terraza de mi casa, allí están las ideas. Al escuchar la radio, al ver televisión, allí están las ideas. A ver un programa de lo que sea, entre otras cosas. ¿Sí? Estas ideas deben aprovecharse. Ah, pero eso ya lo hicieron. Ok, pero me doy cuenta que le puedo dar un toque mejor. Miren, ¿ve? El FIFA. ¿Sí? El juego de la FIFA. Desde que nació sigue apareciendo. Los PlayStation. Las computadoras. No es que seguimos utilizando las computadoras inicial con la que empezó el descubrimiento. ¿Sí? Hoy en día estamos con computadoras que hacen la misma función, pero tienen mucho más avanzada. Yo ya tengo aplicaciones o dispositivos tipo touch. Incluso me recuerdo tanto cuando venían los celulares y no tenían linterna. Alguien se inventó y creó una aplicación para que el celular le genere una luminosidad simulando una linterna a través de una aplicación con el lente, en este caso, de la cámara de su celular. ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas que pueden hacer. Cuando los estudiantes yo les digo hagamos tal cosa y me dicen no se puede hacer, con la tecnología informática todo podemos hacer. Lógicamente lo único que no se puede hacer es salvar vidas, ¿sí? Resucitar a un muerto. Pero yo ya puedo operar con tecnología sin necesidad de hacerle una abertura de 5 centímetros, 10 centímetros. Lo puedo hacer a través de la laparoscopía, ¿verdad? Una vez que están las ideas, identifiqué el problema, empiezo a establecer el objetivo, es decir, paso de esa situación empeorada a una situación mejorada, de una situación actual a una situación futura inmediata, en base a saber mi propósito, es decir, el objetivo de un proyecto es el motor, es la razón de ser del mismo. Bien. Los objetivos energizan los proyectos, me permiten el logro de desarrollarlos, realmente me direccionan lo que se requiere. Cuando vamos a formular proyectos es importante que los escriban con un verbo en infinitivo, desarrollar, diseñar, implementar, entre otras cosas. ¿Qué quiero con el desarrollo? ¿Qué quiero con el desarrollo de una página web? Quiero informar, comunicación. Se me ocurre, puedo hacer una página informativa sobre el COVID. ¿Sí? Puedo hacer una página informativa sobre el COVID. Puedo hacer una página de promoción de productos de X empresa. Puedo hacer una página web a donde yo pueda brindar mis servicios en líneas, entre otras cosas. Miren, la página web tiene muchas aplicaciones. Bien.
Cuando ya se tiene la parte del diseño, es importante consensuar, es importante que todos estén de acuerdo, es importante que todos realmente den un espaldarazo al proyecto. ¿Qué significa espaldarazo? Que apoyen el desarrollo del proyecto, que apoyen el desarrollo del proyecto. Bien. Traigo ahora a cotación 3 términos que siempre lo utilizamos, 3 términos que siempre lo mencionamos: eficiencia, eficacia y efectividad. Para mí no fue tan fácil aprenderme esos términos, por lo menos grabarme qué significaba. En época de estudiantes buscaba en una biblioteca física, no virtual, en los libros, el significado de la eficiencia y me daba una respuesta. Buscaba otro autor y me daba otra respuesta, es decir, probablemente decía lo mismo pero con diferentes términos y no lograba captar como para entender el sentido de la eficiencia, eficacia y efectividad. Entonces me puse a hacer una especie de jueguito, una especie de entrenamiento y dije, bueno, si yo tengo recursos, tengo dinero, tengo material, y ese dinero, ese material, tengo que procesarlo a través de un proyecto, ¿sí? Tengo que cocinarlo, tengo que prepararlo, entonces me va a dar un resultado, es decir, ¿qué obtengo con ese material? Entonces, el material que tengo, lo utilizo y obtengo un resultado, obtengo un producto. Bien, ese producto yo tengo que empezarlo, ¿sí?, a comparar lo que quería versus lo que obtuve. La meta era lo que quería, lo que quiere el cliente. Bien, entonces, si yo comparo, en este caso, los insumos utilizados durante el proceso con el resultado obtenido, es decir, con mis materiales obtuve esto diferente o igual a lo que quería, entonces se llama eficiencia. Por lo tanto, la eficiencia es la gestión correcta de recursos. Eficiencia, gestión correcta de recursos. Uso correcto de recursos. Aplicación correcta de recursos. Y la comparación de los resultados obtenidos con los resultados esperados es la eficacia, es decir, correcta obtención de los resultados. Por ejemplo, ¿qué queríamos en el partido del domingo? Que Ecuador gane, era lo que se esperaba. ¿Qué obtuvimos? La derrota, ¿verdad? Esperábamos ganar, pero se perdió. Eso es la eficacia. Los resultados correctos que nosotros queríamos no se dieron. Y la comparación de la eficiencia con la eficacia se llama la efectividad. Es decir, que tengo que hacer el uso correcto, de manera correcta, de los resultados. Esa es la efectividad. De esa manera yo me lo pude aprender, o por lo menos entender el significado de la eficiencia, eficacia y efectividad que muchos de nosotros utilizamos. Por ejemplo, yo tengo gasolina, tengo un vehículo y digo que el vehículo X obtiene o consume tantos litros de gasolina por kilómetro o tanto por cada galón recorro tantos kilómetros. Entre lo obtenido y lo esperado puede haber una diferencia. Sí, puede haber una diferencia. Ese es mi indicador. ¿Cuántos kilómetros recorro por galón? ¿Sí? ¿Cuántos kilómetros recorro por galón? Bien. Cuando llegamos a la parte de la viabilidad, tengo que analizar las opciones, identificar cuáles son las mejores, en términos no del que yo quiero, sino en términos de lo que es mejor técnico, económico, financiero y operativo. Bien. Para esto, en la parte de diseño, uno de los primeros pasos es que debo ahora sí hacer un estudio explícito, detallado, minucioso del proyecto a nivel técnico, a nivel económico, operativo, financiero, legal, incluso hasta de personal, porque necesito saber quién lo va a administrar, quién lo va a operar.
Ese diseño detallado es donde yo ya tengo que unificar todas las piezas, ¿sí? Porque necesito, por ejemplo, yo compré una mesa online y la mesa no me la van a enviar armada, me la van a enviar empaquetada, lógicamente con un manual de armaje, de ensamblaje de la misma. Y tengo que ir viendo qué materiales llegaron. Tengo que ir viendo los materiales que sean los mismos que me llegaron respecto al catálogo y empieza su ensamblaje. Una vez que ensamblo, que no me sobre piezas ni que me falte piezas, entonces ya mi proyecto ya queda armado, es decir, es coherente, está integrado todas sus partes. Para las etapas del proyecto hay muchas maneras, muchas formas de documentarle cuáles son los apartados. Lo pueden consultar en el internet. Una vez que lo presentamos al cliente, este lo empieza a analizar y a probar y es el momento de la toma responsable de decisiones. Es el momento responsable de aceptar o no aceptar el contrato. No solo de parte del cliente, sino también de parte de nosotros. Porque al final el cliente, nosotros les pedimos $7,000 por un proyecto con tecnología A y B, y el cliente dice, te pago 5, pero me lo hace con tecnología C, que a la final es mejor que la A y con la B. Primero, aceptamos los 5,000 menos dinero que lo que habíamos solicitado. Me conviene. ¿Qué es lo que hacen mucho? Peor es no tener trabajo. Señor, es peor que pierda. Piénselo bien antes de tomar decisiones. La tecnología C es más costosa que la A y B. La tecnología C requiere de mayor dedicación de tiempo de trabajo que la tecnología A y B. Piénselo y tomen las decisiones correctas. Es la etapa en la que se aprueba el proyecto. Es la etapa en la que yo decido inicialmente si comprometo recursos o no comprometo recursos. Esta negociación previa a la aprobación es importante porque es prácticamente el dictamen de una buena decisión o de una mala decisión. Bien. En esta aprobación del proyecto ya se hace el contrato. No solamente estamos de acuerdo, no hay problema. Pero nos van a decir, véngase más tarde o vaya a jurídico para hacer el contrato. Y sucede que como estamos alegres en que ya conseguimos el contrato, solo nos vamos a la última página y firmamos. Firmamos. Por favor, lean las letras chiquitas. Vea si me conviene o no me conviene. Es clave esa parte. Una vez que está negociado, está aprobado, está firmado el contrato, entonces empieza a ejecutarse el proyecto. Para ejecutar el proyecto, deben tomar en cuenta qué me dice el contrato, cuáles son las especificaciones técnicas, cuáles son los términos de referencia, qué es lo que yo le ofrecí al cliente y debe estar documentado. ¿Sí? Empiezo a hacerle seguimiento, empiezo a hacer ensamblajes parciales. Tengo que saber cuándo voy a iniciar, cómo lo voy a hacer, con quién lo voy a hacer, con qué recursos y a qué costos. Y previamente tengo que verificar si me conviene, ¿no? Siempre el proyecto debe tener o una institución llamada ejecutora, pero dentro de esa unidad ejecutora hay un gerente, hay un líder, hay un responsable. ¿Es el que va a pagar los platos rotos o es el que va a ser felicitado? Empezamos a desarrollar el proyecto y hago el monitoreo. Es otro término también que tienen que no aprendérselo de memoria, pero sí entenderlo. El monitoreo yo lo hago cuando estoy ejecutando el proyecto, cuando estoy desarrollando el proyecto. ¿Sí? El monitoreo me permite establecer si voy equivocado o no. Si voy equivocado o no. El monitoreo me permite determinar la eficiencia. El monitoreo me permite determinar la eficiencia, es decir, darme cuenta si los recursos están siendo bien utilizados, darme cuenta si el tiempo está dentro del plazo programado, entre otras cosas. Bien. Y también tengo que en el proyecto evaluar. Una cosa es monitorear y otra cosa es evaluar. ¿Sí? En la evaluación, en cambio, yo tengo que darme cuenta
si los hitos se van cumpliendo, si los entregables se van cumpliendo. Ah, tenía que hacerme una base de datos, voy a por hablar así, una locura, una base de datos con 5 códigos y 5 algoritmos. Y sucede que me están entregando una base de datos con 3 unidades y un algoritmo. No está de acuerdo a lo que yo pedí. Debe ser en base a lo que está diseñado, debe ser en base a las especificaciones técnicas. Tanto el monitoreo como la evaluación lo debe hacer, es recomendable que no lo hagamos nosotros mismos. No podemos ser juez ni parte, debe hacerlo una persona de afuera. Bien. Entonces, esta evaluación, este monitoreo de la evaluación, se lo hace sobre la marcha. No hay que esperar que termine el proyecto para darme cuenta. A veces sucede eso, que terminó el proyecto, voy a revisar, oye, pero esto no está correcto. ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué no lo dijiste antes? Ya no hay dinero, ya no hay tiempo. Pero debiste de haberte dado cuenta. Le dicen al contratista, al ejecutor, tú no me lo advertiste nunca. Dimes y diretes. Y no hay nada documentado. Y ahí viene un gran problema. No va a haber aceptación a conformidad del proyecto. No va a haber aceptación a conformidad. Bien. Dentro de los proyectos hay una interacción integral. Hay una interacción integral de manera conceptual de personas, de documentos, de comunicación entre todos los involucrados y todos los intervinientes. ¿Sí? Hay que hacer informes de seguimiento, informes, no decirlo verbalmente, escríbalo mediante un oficio, mediante un memo, de tal manera que haya la evidencia de que sí lo hizo a tiempo. ¿Sí? Pueden haber informes alertivos, pueden haber informes correctivos, es decir, donde se está alertando el problema que hay, la inconformidad. Correctivo, donde se está indicando que algo no está bien hecho de acuerdo a las especificaciones, o simplemente un informe en donde se dé por terminado el proyecto porque no se hizo caso ni a la alerta ni a la corrección. Esta evaluación ex post ya se la hace al final del proyecto, ya cuando el proyecto ha terminado. ¿Para qué me sirve? Ya no para darme cuenta si está bien o no está bien el proyecto, sino para darme cuenta que las metodologías aplicadas, que los procesos constructivos de diseño de ingeniería los puedo mejorar, para darme cuenta de que es una buena base para ganar experiencia profesional. Estas evaluaciones, pues, me permiten aprender, o se le dice, es una clasecita nueva, son lecciones que muchas veces no la tenemos en clases ni en los libros. Esa evaluación me permite determinar el éxito o no del proyecto y saber en qué manera cubrió las expectativas del cliente. Si me permite decir, bueno, si se aprendió algo nuevo o no se aprendió algo nuevo. Y con esto yo puedo aplicar estas nuevas experiencias en futuros proyectos. Pues bueno, en los proyectos siempre nos vamos a encontrar así con un equipo multidisciplinario. Ahora entiéndame por qué razón yo he creado los grupos. ¿Sí? En los grupos probablemente el perrito no está de acuerdo que esté la jirafa, por ejemplo, ¿verdad? No está de acuerdo que esté el loro o el mono. ¿Sí? Ni el mono está de acuerdo que estén los demás, entre otras cosas. Entonces, en esos 8 miembros del equipo de trabajo, alguna bondad o ventaja deben tener. Por eso, ustedes deben ser hábiles. ¿En qué deben ser hábiles? En que desarrollen los proyectos como profesionales. ¿Sí? Nunca descuiden, nunca pierdan de vista el problema. Ese es el árbol. ¿Sí? El problema dentro de toda la empresa es algo, es único, aparte de toda la empresa. Es decir, yo no debo de perder de vista el árbol en ese bosque, porque si nos distraemos, eso nos va a quitar tiempo y además nos va a permitir desviarnos de lo que queríamos. Bien. Espero que haya sido de esa manera, ¿verdad? Esperamos que haya sido buenazo. Bien. Entonces, de esta forma, hemos terminado la parte del ciclo de vida de los proyectos, en donde conceptualmente y de manera universal debemos ir aclarando, debemos irnos dando cuenta qué es lo que
yo tengo que empezar a estructurar técnicamente como profesional, mi proyecto. Técnicamente como profesional, mi proyecto. Bien. Vamos entonces, ahora tenemos tiempo todavía. A ver, ahora sí, ¿cómo empiezo a preparar mi proyecto? Espero que haya mayor interacción y empiecen, por ejemplo, a decir, bueno, me están enseñando a hacer, no sé, una aplicación móvil. ¿Cómo lo enfoco y cómo lo hago? Bien, el hacer el proceso de desarrollo, de preparación del proyecto en una aplicación móvil, por ejemplo, eso implica que si usted lo empieza a separar de acuerdo a la fase del ciclo, les va a ayudar mucho porque eso se llama planificar, tener un orden desde el inicio y saber qué es lo que voy a hacer y qué no es lo que voy a hacer. Bien. Rubén Ávila, ¿entendió? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Hasta ahora no, ingeniero. Sí está ¿Hasta ahora no examen. entiendes nada o hasta ahora no hay No, pregunta? ¿Qué no, me quiere sí, decir? no tengo preguntas. José Lucas, buenos días. Buenos días, ingeniero. Todo claro por el momento. Bien. Vamos entonces a ver sobre cómo empezamos a preparar los proyectos. ¿Cómo empiezo a preparar los proyectos? Bien. Compartimos. Listo. Ok. Bien, no sé si es intermitencia o están entrando y saliendo. Hay 29, antes había 30, qué sé yo. Bueno, les recuerdo que la clase duran 2 horas. ¿Sí? Así que no hay justificación para salirme antes. O si tengo que salir, puedo hacerlo por interno a través del chat. Si pueden hacerlo en privado, indicar que tienen que hacer alguna gestión, qué sé yo. ¿Sí? Alguna cita médica, algo justificable, ¿no? Tampoco me van a pedir que salieron porque tienen que ir a abrirle la puerta a la pelada que llegó a la casa. Bien, les recuerdo que las clases están siendo compartidas en el canal de YouTube. Dios mediante, pues allí las encontrarán previamente, ¿no? Bien, continuamos con el capítulo 1 de la parte conceptual. Digo conceptual porque también la preparación de un proyecto es importante que sepan hacerlo. Dentro de la preparación de proyectos, no es una filosofía, no es una situación de demagogia, decir que aparece muy lindo, sí, probablemente aparece muy lindo, pero yo tengo que hacerlo para aprenderlo. Si no lo hago, no lo aprendo. ¿Sí? Les vamos dando las directrices y ustedes lo van realizando. Bien, se empiezan a preparar los proyectos, lógicamente, dando inicio a través de una planificación de lo que van a ejecutar. Y lógicamente deben controlar esa ejecución, deben controlar la ejecución. Simplemente una reflexión, porque muchas veces hacer un proyecto es como jugar fútbol. Cuando recién empezamos a jugar fútbol, acuérdense en su primera vez de jugar fútbol, entrábamos a la cancha ya equipados, cogíamos el balón y nos poníamos a correr como locos, ¿verdad? Eso lo hacíamos de niños. Pero fue pasando el tiempo y sucede que ahora entramos a la cancha, cogemos el balón, veo si puedo avanzar, veo si puedo dar pase a la izquierda, veo si puedo dar pase a la derecha, veo si puedo centrar o veo si puedo disparar directo al arco. Es decir, ya lo razono, ¿sí? Ya no tengo prisa por correr con el balón. ¿Sí? Entonces, dice que el inicio de un proyecto es crítico para el éxito futuro. Si usted desde el inicio las cosas las hace mal, el proyecto va a terminar mal. Hay que determinar cómo iniciar un proyecto. Demórese un poquito, no hay ningún problema. En esta etapa de inicio, la que nunca debe subestimarse, debe ser profunda la planificación, debe ser precisa,
Debo preparar una planificación con una gestión que me permita llegar al éxito y cumplir las metas establecidas. No puedo arriesgarme entre no hacer una etapa adecuada de inicio porque es muy importante. Además, debo aplicar buenas prácticas. Debo aplicar buenas prácticas de ingeniería. Bien, hay ciertas claves, he puesto 12, pueden haber muchos más, pueden ser muchos menos. Yo debo tener claro el propósito del proyecto, es decir, cuál va a ser mi blanco, hacia dónde quiero ir. Investigar el porqué del inicio, es decir, ¿es necesario empezar ya o no? Identificar las ventajas de la forma o de la metodología que voy a utilizar. Debo conocer a los involucrados. Eso es como cuando tú andas enamorado de alguien y te dicen, vamos para presentarte a mi familia. Y allí darme cuenta, o alegrarme o decepcionarme. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que la pelada, la chica, mi novia, el hermano mayor es vendedor de droga, el segundo hermano es sicario, el tercer hermano es drogadicto, y sucede que nos empezamos a arrepentir. Es importante saber entonces cuál es la familia de nuestra novia, cuáles son los involucrados, cuáles son las familias del proyecto, por llamarlo así figuradamente. Empiece a organizar su equipo, empiece a organizar su equipo, ¿sí? ¿Cuántos somos y a cómo nos toca? No arme un equipo en que él es mi amigo y le voy a dar chance. Acá está mi pelada o el cuñado, mi cuñado, hermano de mi pelada, o mi cuñado pelado de mi hermana. Acá dejen de lado el corazón y actúen con la mente. Es clave, porque el responsable es usted. El responsable no son los miembros del equipo. A quien le van a permitir o a pedir explicaciones es a quien firma el contrato. Necesitan establecer cómo van a comunicarse, quién es la voz oficial, cuál es el portavoz autorizado a informar. Detecte las principales limitaciones, vea cuáles son sus limitaciones, el tiempo, los recursos, el dinero, el lugar del ámbito de trabajo. Inicie el proceso verificando la viabilidad del proyecto. Determine el alcance y vea cómo están organizadas la empresa del cliente y nosotros. Esto es clave. Dice que en la etapa de inicio no debo cometer los siguientes errores. ¿Sí? Muchas veces se comete el error en la determinación del alcance. Se hacen detalles demasiado genéricos, se hacen detalles muy subjetivos. No se los define apropiadamente. Otro de los errores es cuando no alinean la estrategia con el contrato, cuando no cumplen las especificaciones técnicas, cuando no están cumpliendo lo que el cliente les pidió. Le estamos metiendo gato por liebre. Los riesgos es importante identificarlos, identificar los riesgos porque son los que me van a permitir, corregirlos o estar atento o estar pendiente a su ocurrencia. Otro de los errores es no tener una visibilidad y aprovechar las oportunidades. No tomar en cuenta a los involucrados. De esa manera yo tengo que empezar a dar valor agregado a lo que hago y tomar decisiones, buenas decisiones. Y uno de los últimos errores es que muchas veces no se es preciso en la documentación, en los diseños. No es preciso. Hay que ser preciso. Por ejemplo, yo les he dicho, se me ocurre, tarea 1, semana 3, máximo día domingo, 12 del día. Pero si yo les digo, tarea 1, entregar tarea 1. No estoy diciendo cuándo, ni a qué hora, ni a quién.
Entonces, debo ser específico, debo ser concreto. Hay que empezar el proyecto teniendo su equipo conformado. Es lo más importante. Sin ellos no podemos hacer nada. Ese equipo debe ser comprometido, no tener un equipo que esté figurando. No podemos tener como parte del equipo personas que no aportan, personas que no sirven, que no hacen nada. Debo tomar en cuenta a los interesados siempre, quién está involucrado y cuándo. ¿Cuál va a ser el proceso a utilizar? Si voy a terminar un producto o un servicio, su metodología de trabajo, cómo lo voy a hacer, con qué herramientas, qué riesgo puedo correr. Y lo más importante, no nos olvidemos de nosotros. Es verdad que está el proyecto, pero yo soy primero que el proyecto, el contratista. Bien. ¿Alguna pregunta? Preguntas, jóvenes. Pues bueno, espero que estén entendiendo. Se requiere que los Doctor, proyectos... Sí, dígame. en caso de que nosotros, por ejemplo, nos querramos blindar, en el sentido de que, por ejemplo, nos acepta un proyecto, está en fase de desarrollo, pero por alguna razón la empresa o quien nos contrató, no sé, entra en quiebra o hubo una mala inversión en otra área, ¿cómo nosotros nos blindamos en ese momento? Ya. Primero que todo, ese blindaje, no solo para esa parte, sino para cualquier cosa que pueda acontecer durante la ejecución del proyecto, precontractual, contractual o postcontractual, deben escribirlo. ¿Sí? Deben escribirlo. ¿Sí? Porque muchas veces las empresas tienen ese amparo de que cuando hay una quiebra o por insolvencia, no pueden pagar nada, simplemente se pierde dinero. Entonces, para esto es importante la forma de pago. Sí, es importante la forma de pago. Por ejemplo, si vas a vender un computador, opciones, pago de contado. ¿Sí? Segundo, anticipo por el pedido y el saldo contra entrega. Si contra entrega no se me paga, yo retiro mi equipo. Si voy a vender un software, ya saben que un software no es algo que lo cogemos como este mouse y listo, aquí lo tengo y toma. No. El software también tengo que poner forma de pago. Un porcentaje a X plazo cuando el proyecto está en su etapa de planificación. Otro porcentaje cuando el proyecto está en su etapa de diseño. Lógico. Si yo estoy cobrando por una planificación, tengo que entregar la planificación. Si yo estoy cobrando por un diseño, tengo que entregar el diseño. Otro porcentaje por la instalación del software. Otro porcentaje por la capacitación de los usuarios. Otro porcentaje por al final en la entrega del software. Entonces, usted se va asegurando, si no hay cumplimiento de esos parámetros de forma de pago, usted haga un alto, pare. Bien, normalmente hay que pedir un anticipo para poderse blindar. Suponiendo el proyecto vale $20,000 el software y yo pido $10,000 de anticipo. Ok, sí te lo pueden dar, pero yo como cliente te voy a decir, te doy los $10,000 de anticipo, tienes que darme una garantía bancaria por un seguro, etcétera. Entonces, si tú le quedas mal, él hace uso de la garantía. Eso se llama garantía de buen uso del anticipo y hay otra garantía que se llama de fiel cumplimiento. Si tú quedas mal, el contratante, el dueño, el cliente, hace uso del cobro de la garantía. Una vez que nosotros vamos con la garantía y si ya me quedan $10,000, entonces significa que yo puedo hacer 5 pagos de 2,000. 5 pagos prorrateados de 2,000 de acuerdo a avance de proyecto. Si en el primer avance no te pagaron los 2,000, usted haga un alto, no se ha cumplido.
pero tú tienes los $10,000 que te dieron de anticipo. Allí es un alto. Lamentablemente, ¿qué sucede para que ese blindaje, Justin, se pierda? Que muchas veces el cliente nos persuade, nos convence. Tranquilo que sí te va a pagar, continúe trabajando. Se venció el otro pago, tranquilo que sí te voy a pagar. Continúan trabajando y sucede que continuaron trabajando así hasta finalizar el proyecto. ¿Quién tuvo la culpa de continuar? ¿El cliente que te lo pidió o tú que lo permitiste? ¿Quién tuvo la culpa, Justin? Yo que lo permití. Entonces, antes le dije, en los proyectos hay que trabajar con esto y no con el corazón. ¿Sí? Me da pena que no puedan utilizar el sistema, pero en proyectos las penas no valen. En proyectos hay que ser realistas. ¿Sí? En los proyectos hay que ser realistas. Entonces, hay que escribirlo. Si usted no lo escribió forma de pago, está en el limbo, está en el aire, no hay forma de blindar. No hay forma de blindar. Es más, en el documento, el blindaje no solamente puede ser por falta de pago, puede ser por responsabilidad técnica legal. Usted en el proyecto puede poner, el contrato no incluye pólizas, perdón, no incluye licencias. Las licencias correrán a cuenta y costo del propietario, la empresa contratante. Cosa que si viene Oracle, por ejemplo, te va a demandar a ti por haber hecho uso de la licencia. No, aquí está el contrato. Quien tiene que pagarla es el cliente. Hay que escribir todo. En los contratos hay que escribir como cuando nosotros nos comprometemos con una chica. Decirle, me quiero casar contigo, vamos a vivir juntos, etcétera, etcétera. Lamentablemente, el único contrato de ese compromiso es el matrimonio. ¿Sí? Y con el matrimonio te pueden demandar, ¿sí? Por abandono, por lo que sea, pero te pueden demandar. Bien, entonces, espero haber aclarado tu respuesta, Justin. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más? Bueno. Esos componentes es saber qué es lo que me pidió el cliente. A ver, el cliente me pidió un producto, me pidió un servicio o ambas cosas. Me pidió hardware, me pidió software. Me pidió el circuito de CCTV, solo los equipos o ya funcionando. Me pidió el computador, si también incluía los sistemas operativos o no. Tengo que especificar. Eso también inclusive lo blindo y lo pongo en el contrato. Las especificaciones técnicas, los términos de referencia, debo hacer referencia en el contrato. ¿Sí? Muchas veces en el contrato se pone, formarán parte del presente contrato, las especificaciones técnicas y los términos de referencia. Porque si nos ponemos a poner ahí en el contrato especificaciones y términos, se me va a hacer un documento de muchas hojas. Pero con solo poner, formarán parte del siguiente contrato, las especificaciones técnicas, los términos de referencia, entonces ya está estipulado. Debo determinar un modelo de gestión, cómo debe operar, cómo se lo debe administrar, porque acuérdense que entregamos el proyecto y nosotros nos vamos. Pero si el cliente quiere que nosotros sigamos operando y manejando, entonces hay que hacer otro contrato. Un contrato de administración y operación. Debo monitorearlo, debo evaluarlo. Debo darme cuenta cuáles son los requisitos que me está pidiendo el cliente. Los requisitos que quiere para su atención al cliente. Los requisitos que quiere el usuario para que el software, para que el producto o servicio pueda dar en óptimas condiciones el servicio. ¿Cuáles son las limitaciones del producto? ¿Qué resultado requiere el cliente? ¿Cuál es el presupuesto, costos, plazos? Y de sobre manera
que el proyecto sea exitoso. Eso tengo que darme cuenta. No estoy yendo todavía al grano en la preparación del proyecto, pero les estoy dando algunas pautas en las que ustedes deben tomar muy en cuenta antes de empezar incluso a diseñar. Antes de empezar incluso a diseñar. Deben tener ciertos desafíos y que deben saber cómo superarlos cuando inician el proyecto. ¿Sí? Normalmente el inicio es lento, muy lento. Perdemos mucho tiempo, perdemos dinero, perdemos recursos. Evítelo. ¿Sí? Evítelo desde el inicio. Pongan las reglas del juego. Desde el inicio hay que empezar a cumplir todo lo que está estipulado. Lamentablemente, cuando se asume un proyecto que ya está empezado, no es fácil. No es fácil coger un proyecto que ya está empezado, porque necesito empaparme de lo anterior, el contrato, términos, especificaciones técnicas. Y puede pasar hasta 2 meses o quizás más, dependiendo del proyecto, si es grande o pequeño, recién enterarme en qué consiste el proyecto. ¿Qué otros riesgos puedo tener? Que muchas veces queremos hacer todas las cosas a la vez, iniciar el proyecto haciendo de todo y a la final no se hace nada, ni se avanza en lo uno ni en lo otro. Debemos además tener suficiente claridad del proyecto. Si el proyecto no lo tengo claro, entonces puede fracasar. También es un problema cuando el proyecto demora en el inicio. A ver, ¿qué significa eso? El contrato dice, el plazo empieza a correr desde la efectivización del anticipo. Imagínense, me dieron el anticipo el 1 de octubre, ya lo tengo acreditado en mi cuenta y estamos 12 de octubre y todavía ni siquiera está lento, no se ha empezado. El plazo va corriendo, 12 días. Entonces, mucho cuidado. Preguntas, por favor. Bueno. También hay que tomar en cuenta estos otros 10 consejos. Hay que saber con qué tono se pide las cosas, con qué tono voy a actuar en el proyecto. ¿Sí? Debo ser participativo con el equipo. Debo dar chance a que todos den sus criterios. No solamente estar dando órdenes. ¿Sí? Al cliente involucrarlo desde el inicio y siempre, con mucha frecuencia. Si él por ocupaciones no puede, que delegue a alguien, Debo asegurar cómo voy a comunicar la información, los avances del proyecto. Debo dar un aseguramiento de que los procesos que voy a aplicar me permitan generar un buen camino de ejecución del proyecto. Evite realizar ajuste de los procesos. Eso me hace perder tiempo y encarece más el proyecto. Normalmente hay que preferible reunirnos cara a cara. No es lo mismo tener una clase virtual que una clase presencial. Para cualquier reunión, siempre establezca agendas. Siempre establezca un horario de atención. Realice las pruebas tomando en cuenta los riesgos presentes del proyecto y, como dice el paso 10, siempre pensar por adelantado. No centrémonos solamente en cómo iniciar el proyecto. No debemos centrarnos solamente en cómo iniciar el proyecto. Podríamos pasarnos hablando de tantas cosas, pero también es necesario compartirlos. Y ese compartimiento de experiencias, de ideas, es que debo tomar muy en cuenta y tienen un enlace de la página donde ustedes pueden ver una información más detallada. Debo saber el grupo de procesos que voy a aplicar, tener una definición clara del proyecto, ser concreto, específico, objetivo en lo que voy a decir. Comunique periódicamente.
Ustedes se han de haber dado cuenta, en Facebook más que todo, que Aguas de Manta siempre está sacando boletines. Una imagen con cierta información visual y escrita. Es importante la parte mediática. Mediático significa información por medios de fuentes oficiales. El enunciado del proyecto me permite definir las estrategias, me debe permitir definir las estrategias que voy a entregar al cliente. ¿Sí? Las estrategias que voy a entregar al cliente. Y aquí solamente voy a resumir en algo de lo que me decía Justin. Sí. Los proyectos son casos de negocios. El proyecto no es solamente trabajar en algo técnico, y para todos es para esto, ¿no? ¿Sí? En los proyectos va a haber una cadena de esfuerzos, de acontecimientos, de hechos que me generan tiempo y me generan dinero. Me generan tiempo y dinero. Sí, para el cliente y para nosotros es conveniente lo técnico, pero yo le quiero adicionar algo más. También es conveniente lo económico. Es decir, ellos quieren rentabilidad, nosotros como profesionales también queremos rentabilidad. Con esto termino la clase. No money, no play. Así dicen los futbolistas. No hay contrato, no juego. No hay pago, no juego. Nosotros como profesionales, no hay contrato y anticipo, no muevo un dedo. Empiece nomás que después le pago. El lunes le sale. Menos media está listo aquí el cheque, está firmado, ¿ves? Para que mañana entregárselo. Y sucede que no te lo van a entregar. Entonces, si mañana, esperen mañana. ¿Sí? No money, no play. Queridos alumnos, vamos a quedar allí en nuestra clase. No quiero cansarlos más. Espero, Justin, hayas tomado lista de la asistencia. Informarles también que ya está subida la mayor parte de la información y están las plantillas de las tareas para que ustedes vayan buscando la forma y mejor estrategia de ir desarrollando los trabajos. Bien, de mi parte, pues antes de finalizar, si hay alguien que tiene que hacer alguna pregunta. Sí, las grabaciones de clase las encuentras en el canal de YouTube para todos y la diapositiva en formato PDF ya están subidas a la plataforma. Se nota que no has revisado la plataforma del Team. ¿Sí? En el Team ya tienen subidas las diapositivas en formato PDF. Y las clases periódicamente, lógicamente, no es que termina la clase y ya la subo. ¿Sí? Al final del día o en 48 horas máximos se suben las clases grabadas al canal de YouTube. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien. De mi parte, pues se les agradece. Que tengan un lindo día y nos vemos Dios mediante en la siguiente clase. Un abrazo. Cuídense. Chao. Chao, doctor. Gracias. Gracias, ingeniero. Pase bien. Gracias, igualmente.